Bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio de Rumbo Cero, un podcast de Toyota en el que, como sabéis, damos voz a personas y empresas con diferentes visiones de cómo aportar valor a la sociedad a través de proyectos cuyo objetivo principal es, sobre todo, pues, cuidar del entorno y, por supuesto, de las personas que en él viven. Yo soy Mario Picazo, meteorólogo, profesor de cambio climático, y hoy estoy con un ingeniero industrial con especialidad en biomédica y además también experimentado en dispositivos médicos y en emprendimiento y, por supuesto, también en informar a la gente sobre este gran problema que tenemos. Alfons Carnicero está conmigo. Alfons, encantado de tenerte aquí con nosotros, un placer. Alfons, por cierto, es cofundador, además CEO, de Able Human Motion. La palabra lo dice todo, es decir, es una empresa, una startup barcelonesa que lo que ha hecho es crear una generación de exoesqueletos muy ligeros y accesibles para facilitar la movilidad a personas discapacitadas y, sobre todo, para no solo darles la movilidad, sino esa independencia que necesitan para poder moverse por el mundo. Alfons, muchas cosas de que hablar, un tema fascinante porque la verdad es que está fuera de mi cancha, pero poco a poco he ido aprendiendo cosas muy importantes y como solemos hacer en el programa, antes de empezar el programa en sí, lo que nos gusta es lanzar un par de titulares que nos va a dar pie a hablar de cosas muy interesantes que están relacionadas con esto. Yo creo que el público en general, la audiencia, tampoco está muy experimentada en el tema de los exoesqueletos. Pero vamos a hablar de dos temas principales que creo que nos pueden servir como tema de introducción y que son fundamentales porque uno de los grandes problemas es la movilidad de las personas que no tienen esa movilidad, ¿no? Una noticia que sale aquí publicada que dice que en España 100.000 personas con movilidad reducida no salen nunca de casa por no tener ascensor o ayuda. Eso es increíble. Y otra noticia que está aquí publicada habla de un atleta, Adam Gorlitsky, bate el récord mundial de acabar un maratón con exoesqueleto y afirma que cuando anda con él no se siente discapacitado. Discapacidad, movilidad. Son dos términos, yo diría que totalmente distintos. Y la pregunta que te haría es si la sociedad actual está preparada para estas personas que tienen una movilidad tan reducida, pero por supuesto también que nos cuentes qué es eso de un exoesqueleto, pero yo creo que mucha de nuestra audiencia tampoco lo sabe exactamente. Hola Mario, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que actualmente la sociedad no está preparada y esto lo podemos observar si viajamos un día con una persona que va en silla de ruedas. Veremos que no podemos acceder a muchos sitios, únicamente, por ejemplo, el hecho de entrar en el metro, viajar, es muy complicado, entrar en un restaurante. A mí me ha pasado, ¿no? Viajando con todos los usuarios con los que hemos colaborado, te encuentras con muchas dificultades que en tu vida normal no te das cuenta que existen, ¿no? Entonces, también, pues, citando a Hugh Herr, que es un investigador del MIT Media Lab, él es amputado, y decía que las personas no pueden estar rotas, que lo que está roto es el entorno y son las tecnologías que no son suficientemente avanzadas, ¿no? Y ahí es donde nacen los exoesqueletos, que lo que son unas estructuras mecánicas que cuentan con unos motores que lo que hacen suplen la función de los músculos de la persona humana y entonces permiten recuperar esos movimientos perdidos. Es una cosa llamativa porque yo sí que me he visto algunos vídeos de la gente que los ha utilizado. Por ejemplo, este caso en particular del deportista Adam Gorlitsky, que de alguna forma es un caso de superación personal, ¿no? Aparte de que el exoesqueleto le haya facilitado eso, pero tienes que tener la mente bien conectada a eso, ¿no? ¿Cómo es ese caso, por ejemplo, en el caso de los deportistas? Que yo creo que es donde quizá la cosa ha avanzado mucho porque hay gente que ya viene de ser una persona que busca siempre el reto y le aportas una herramienta que le permite volver de alguna forma, no a como estaba, lógicamente, pero sí a volver a sentirse bien sobre lo que habitualmente hacía, que era deporte. ¿Cómo entráis en ese apartado vosotros a la hora de aportar esa herramienta al deportista? Así es. Hemos visto esto. Hemos visto que la gente que era más activa antes de tener la lesión también son los que les gusta más esta tecnología y también son los que mejor la usan, ¿no? Para poner un ejemplo, pues uno de los usuarios que viene a probar el dispositivo jugaba a baloncesto adaptado, tenía una vida súper activa, de hecho tuvo la lesión porque levantó más de 80 kilos y se rompió la médula. Y es una persona que hoy es capaz de ponerse y sacarse el aparato por su cuenta, se levanta solo y es capaz de utilizarlo por su cuenta con total autonomía, ¿no? Entonces sí, hemos visto que el deporte, ¿no? el hacer deporte, el tener una vida activa,
tiene un impacto muy positivo en después poder utilizar el exoesqueleto. De hecho, también pasa lo contrario. Esas personas que llevan 20 años, ¿no?, en la silla de ruedas sin levantarse, no son los más indicados para utilizar este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Pues porque al final se generan muchas contracturas en los músculos, no son muchas rigideces en las articulaciones, entonces al intentar movilizar esas piernas para volver a caminar, pues nos encontramos con muchos problemas asociados a esos problemas de salud. Pero los exoesqueletos no están únicamente en el campo médico, sino que también en el campo de los deportistas también están empezando a salir los primeros dispositivos, por ejemplo, para reducir, ¿no?, en personas que no tienen una discapacidad, pero para reducir el impacto en las articulaciones. Y, por ejemplo, pues estamos viendo algunos productos ya indicados para gente que va a esquiar a la montaña, ¿no? Te pones como una especie de rodillera y eso te reduce el impacto en las rodillas. Y con eso lo que vamos a conseguir es que podamos hacer deporte durante muchos más años, ¿no? Igual que esta aplicación, pues existen otras. Otra aplicación muy evidente es el tema industrial, ¿no? En la industria se utilizan estos dispositivos para reducir la carga en el cuerpo, entonces te pones una especie de armadura en los brazos y de esta forma pues puedes hacer acciones repetitivas evitando muchas lesiones y evitando sobreesfuerzos, ¿no? Y por último también existen exoesqueletos para reducir el consumo energético. Yo tuve el placer cuando estuve en Boston, probé un dispositivo que se había inventado para uso militar, que era como una especie de tobillera, como una bota, te ponías la bota, empezabas a andar y no te cansabas. Podías caminar y no te cansabas. Y eso era, o sea, una bota súper ligera, ¿eh? Entonces, existen muchas aplicaciones distintas. No, es variadísimo, pero, por ejemplo, si yo fuera una persona que tuviera, no vamos a decir una discapacidad de movilidad, pero sí una artrosis, una condición de los huesos que me impide disfrutar de alguna actividad de ese tipo, podría utilizar esos dispositivos, ¿no?, perfectamente. Y tanto. Existen distintos tipos. Existen dispositivos como el nuestro, más enfocados a personas que han tenido una discapacidad así más severa, que han perdido la movilidad de forma completa o que tienen un problema importante de movilidad. Son personas que por su cuenta, sin el dispositivo, no pueden ponerse de pie. Pero después existen otros dispositivos en el mercado para aquellas lesiones pues, que son lesiones más incompletas, personas que han tenido, por ejemplo, un ictus o otras lesiones menos graves. Y pues hasta existen exoesqueletos que son textiles, lo que se llaman los soft exoskeletons, que al final no deja de ser como una especie de pantalón o calcetín que tú te pones y a través de unos cables es capaz de transmitir la fuerza a cada una de estas articulaciones. O sea, que hay muchas aplicaciones. Y la pregunta que yo me haría es, porque hemos hablado del caso concreto del deportista, ¿no?, que es un caso de superación, pero a nivel mundial, ¿qué supone que estos exoesqueletos han llegado a nuestras vidas? O sea, vamos a pensar en global, ¿no?, porque yo creo que, bueno, a veces pensamos que esto solo está en unos lugares determinados, pero a nivel mundial, ¿cuál es la función principal y cuál es el impacto que están causando? Porque todo esto es bastante reciente, ¿no?, Sí. la explotación del sector de los exoesqueletos, perdona. Así es. Nacieron hace unos 20 años y nacieron en Estados Unidos para un uso militar, estos dispositivos. Pero entonces, así de rebote, se vio que también podían tener una aplicación más positiva, con un impacto más positivo para la sociedad, para el uso médico, ¿no? Entonces nacieron las primeras compañías y en ese momento se generó también pues, unas expectativas súper altas, como pasa con cualquier tecnología cuando nace, ¿no? Y después pues, ha habido unos años donde ese boom ha bajado un poco y ahora, estos últimos 5 años, estamos viendo nuevas startups que están surgiendo, aportando nuevas tecnologías que han aparecido durante estos años, que lo que hacen es mejorar las prestaciones de estos exoesqueletos, de estos robots, y después también son capaces, como nosotros, también de reducir el coste de esta tecnología para que pueda llegar a más gente. Y Able es una empresa, tú estás ahí como cofundador, local, ha ido más. Cuéntanos un poquito la historia, ¿no? ¿Cómo nace Able? ¿Por qué? ¿Cuál es vuestro motivo inicial? ¿Hacia dónde ha ido? Un poquito de la empresa, que creo que es una empresa diferente a las habituales y en la que seguramente habéis tenido que pues, aprender de otras cosas que ya estaban en el sector. Y tanto, pues mira, yo en mi caso personal, yo cuando era joven, cuando estudiaba, era un loco del deporte. Jugaba baloncesto y quería enfocar mi carrera laboral al deporte. Pero entonces, cuando estaba haciendo ingeniería industrial, mi padre tuvo un ictus.
Y esto pues cambió totalmente su vida, la vida de la familia. Yo entonces también pues pude ver cómo era la rehabilitación que ofrecían en hospitales de referencia, ¿no? en neurorehabilitación, y veías que no era lo mejor la mejor rehabilitación que él podía tener, ¿no? Entonces ahí entendí pues muy bien ese problema y pues ya me enfoqué mucho al campo biomédico. Hice el máster en Ingeniería Biomédica, estuve trabajando en el Institut Guttmann, en un hospital de aquí de Badalona que hacen temas de neurorehabilitación. Y después fue cuando conocí a un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la UPC, que es Josep María Font, y él tenía un proyecto de investigación básica con 2 universidades más españolas en las que el objetivo era desarrollar un primer prototipo de lo que se llamaba una ortesis robótica, que no dejaba de ser como un exoesqueleto, pero de una sola pierna. Pues ellos consiguieron un primer prototipo, ¿no? Entonces allí, pues juntos, pedimos una subvención, que era una subvención que se llama Caixa Impuls, de la Fundación La Caixa, y pudimos ver si había realmente una necesidad en el mercado, si nuestra tecnología, si aquello que habíamos inventado resolvía una necesidad que era evidente para los médicos y para los pacientes, ¿no? Entonces ahí vimos que sí, vimos que teníamos un producto único, que realmente había necesidad para productos pues, que fuesen más ligeros, más fáciles de utilizar y más económicos. Y fue cuando conseguí convencer a mi compañero de universidad, Alex, que en ese momento pues, estaba trabajando en la industria, y él lo dejó todo también para unirse al proyecto, y fue cuando fundamos Able Human Motion con este propósito de poder mejorar la movilidad de todo el mundo, no solo de unos pocos que se lo pueden permitir, sino nuestra idea es democratizar esta tecnología de los exoesqueletos para que llegue a muchas más clínicas y muchas más pacientes. ¿Y de qué años estamos hablando más o menos cuando empieza esta idea general? ¿Cuánto tiempo atrás? Pues mira, la idea inicial, aunque yo no estaba, era de 2015. Lo que yo cuando me uní al proyecto fue en 2017 y la empresa la creamos a finales del 2018. Vale. Entonces llevamos unos 4 años. Y en estos 4 años, pues desde que empezamos estas 3 personas hasta ahora, que somos 16 personas full time, pues bueno, han pasado muchas cosas y hemos podido aprender mucho y hemos avanzado mucho también. ¿Vuestra base de aprendizaje de qué sector venía? ¿Del militar? ¿Que se habían hecho cosas? O sea, ¿había ya algo por ahí que se estaba utilizando? Me imagino que eso os dio ideas para evolucionar y crear una herramienta determinada, un exoesqueleto determinado. ¿De dónde viene vuestra base para evolucionar de esa forma? Y supongo que el mercado habrá evolucionado mucho en estos últimos años. ¿Y cómo está la competencia también? Porque supongo que ahora tendréis competidores cada vez más frecuentes, ¿no? Nosotros lo que hicimos al principio fue salir del despacho, empezar a conocer a mucha gente, muchos doctores, pedir feedback sobre los productos que estaban utilizando, probarlos, hablar con pacientes, ver qué necesitaban. Y con esto y la colaboración de estos 4 años con más de 140 pacientes, más de 30 profesionales clínicos, nos ha permitido ir evolucionando la tecnología, crear diferentes prototipos pues de forma iterativa con ellos, que se han ido probando y mejorando hasta llegar a la versión actual que esperamos empezar a comercializar este año. Tengo que decirte que bueno, hay una experiencia aquí común con Toyota porque tenemos parte de la lección aprendida, porque ya sabes que hay una paralímpica que es Eva Moral, que de alguna forma es una de nuestras embajadoras del equipo de Toyota que participó en las pruebas del dispositivo Able Exoskeleton. Y cuéntanos un poco de esa historia, porque yo creo que estabais ahí implicados para saber cómo evolucionó y cómo se llegó a esa experiencia en sí. Y tanto, pues Eva fue una de estas 140 pacientes que vino, se puso el dispositivo, lo probó y nos dio feedback de qué cosas debíamos mejorar, ¿no? Desde su punto de vista. Y claro, lo que comentábamos antes, al ser una persona tan deportista como es Eva, pues desde el primer día ya sabía utilizarlo, lo utilizó muy bien, aprendió el mismo primer día y era capaz de utilizarlo de forma autónoma, ¿no? Y eso es algo que, no, por desgracia, no todos los pacientes pueden conseguir, ¿no? O sea, que esa capacidad física que ella tenía, exacto, eso es un añadido para la gente que lo utiliza. Me imagino una persona de a pie a lo mejor tiene mucha más dificultad, quizá por el esfuerzo físico o por la coordinación, porque hay dos elementos, ¿no? Sí, por ambas cosas. Y después también afecta mucho el nivel de lesión que tienes. En el caso de Eva era una lesión medular, pero era un nivel pues, bastante bajo. Pero a veces cuando son lesiones, por ejemplo, a nivel cervical,
tienen muchos más problemas a nivel de sujeción del tronco, ¿no? Para aguantar el equilibrio. A ver, premios han llegado por vuestra labor, ¿no? Tengo aquí en mi chuleta que fuisteis galardonados en los Toyota Startup Awards 2020, en los que, bueno, pues premian sobre todo por soluciones innovadoras como la vuestra. ¿Qué supone para vosotros ser premiados? La verdad es que por hacer la vida más fácil a la gente, que es totalmente patente 100%, porque es lo que hacéis, ¿no? Estáis ahí constantemente facilitando la vida a gente que tiene un problema de movilidad, haciéndolos más independientes si cabe, aunque luego hablaremos de la dificultad que tiene que utilizar el exoesqueleto, ponérselo y demás. Pero, ¿qué supone todo esto para vosotros? ¿Ese reconocimiento os ha dado un impulso, os ha motivado a seguir adelante, a seguir creciendo, desarrollando nuevas cosas? ¿O? Pues es súper importante porque nos da muchísima visibilidad. Gracias a colaboraciones como las de Toyota, pues hemos conseguido colaborar con muchos nuevos hospitales que se han interesado en nuestra solución. Y además también nos ayuda todos estos premios a conseguir más fondos, más subvenciones a nivel europeo para seguir evolucionando esta tecnología, porque aún estamos en la fase inicial, ¿no? Nuestro objetivo es que esta tecnología sea algo que llegamos un día a verlo por la calle. Y esto es una conexión total ahí entre Aibel y Toyota porque, bueno, veláis de alguna forma por conseguir una movilidad para todos, pero yo creo que, y esto nos lo puedes decir tú, para que se llegue a desarrollar una tecnología tan precisa, que no es nada fácil de desarrollar, yo creo que tiene que haber una sinergia entre disciplinas, ¿no? Por una parte, los pacientes, como nos has contado el caso de Eva, que te puede decir, oye, esto funciona, esto no funciona. Por otra parte, los expertos clínicos, ¿no? Que son los que saben un poco del cuerpo humano, y me imagino que por otra parte, tu cancha, la ingeniería. ¿Cómo se conectan estos tres sectores para conseguir desarrollar una herramienta que realmente sea óptima y que sea pues, realmente eficaz para esa persona? Pues has dado en la clave del éxito para crear una tecnología en este campo. Al final, nosotros los ingenieros solos no llegamos a ningún lado. Necesitamos de esta interacción continua con todos estos profesionales. Y esto fue algo que nosotros vimos desde el principio y ya incorporamos en el equipo también una fisioterapeuta, que es la encargada de hacer todas estas sesiones de pruebas con los pacientes. Entonces, al final, es una colaboración a tres bandas, donde cada uno habla su propio lenguaje y al final es entendernos para conseguir una solución que mejore al máximo posible la calidad de vida de todos estos pacientes. Y vosotros, aunque habéis nacido en Barcelona, vuestro exoesqueleto ha dado la vuelta al mundo, no sé cuántas veces ya, ¿no? Pero ahí hay un punto importante también porque, bueno, la gente dirá, pues en Barcelona, tú me has contado la historia de cómo nacisteis, cómo empezasteis trabajando con gente local de la universidad, pero a nivel global, esta colaboración entre la parte sanitaria y tecnológica, ¿cómo consigue mejorar el producto? Porque me imagino que hay muchas personas trabajando ahora por el mundo en esta tecnología y eso todo suma y ayuda, ¿no? Me imagino. Así es. También porque al ser una tecnología para el campo médico, hay que hacer muchas más cosas de las que sería un producto de consumo, ¿no? Por ejemplo, no puedes solo desarrollar el producto y empezar a comercializarlo, sino que hay que demostrar que el producto es seguro, es eficaz, entonces hay que hacer ensayos clínicos, hay que hacer patentes que protejan esta tecnología. Hay que tener un sistema de calidad que asegure que cuando montas estos exoesqueletos lo haces de una forma completamente segura, ¿no? Y aquí tenemos colaboraciones con múltiples hospitales. Por ejemplo, en Alemania colaboramos mucho con el Hospital Universitario de Heidelberg, donde hemos hecho ya 2 ensayos clínicos demostrando que el dispositivo funciona, es seguro en el entorno clínico, y ahora estamos haciendo un ensayo clínico también para ver el potencial de este dispositivo en el día a día, en el uso doméstico. ¿No? Igual que en Alemania, pues también estamos en otros países, como en Holanda, donde colaboramos con hospitales de referencia en neurorehabilitación, como el Sint Maartens Clinic de Holanda, y también de Estados Unidos. Aunque ahora estamos focalizados en el mercado europeo, sí que en un par de añitos nos gustaría cruzar el charco y ya tenemos las primeras colaboraciones con hospitales de Estados Unidos que se han interesado en el producto. Pero hay cierto secretismo, por ejemplo, a la hora de desarrollar. Yo estoy hablando de otras herramientas en el mundo que cada uno guarda en secreto un poco su tecnología, cómo la desarrolla. Aquí hay un espíritu más de colaboración para que la gente realmente llegue a dar una solución rápida, mejorar esa solución y que el paciente en sí pueda realmente disfrutarla, o a veces está cerrado un poco el sector a su propio desarrollo y a su propia investigación.
Yo te diría que entre empresas y hospitales sí, entre empresas, entre sí, no existe tanta colaboración como nos gustaría. Pero sí que con hospitales, esto es algo que ellos han valorado mucho, que fuésemos a colaborar con ellos antes de tener la solución. Porque ellos lo que se han encontrado hasta ahora son productos que les llegan, aquí tienes el producto, no funciona como tú quieres y tienes que integrarlo en la práctica clínica del hospital. Nosotros fuimos con la idea y a partir de ahí la hemos co-desarrollado, co-creado con ellos y con sus pacientes. Yo creo que una cosa que le puede interesar mucho a nuestra audiencia, a mí también me llama la atención, es porque mucha gente, yo he visto los exoesqueletos y a veces parecen un poquito aparatosos, ¿no? Algunos, como tú has dicho, ya más simplificados dependiendo de la lesión que tengas, ¿no? Pero la pregunta que creo que se haría a mucha gente ¿es fácil ponerse un exoesqueleto y realmente te da esa independencia que creo que intentamos transmitir, ¿no? De que la persona realmente puede valerse por sí misma o no están así? Pues hasta ahora no lo era, porque los dispositivos que hay en el mercado tardas unos 20 minutos entre ponértelo y sacarlo. 20 minutos. 20 minutos. Y claro, esto, si tú tienes una sesión de rehabilitación en el hospital, suele durar 1 hora. Eso quiere decir que de la hora solo puedes estar caminando 40 minutos, ¿no? Claro. Entonces, con el nuestro, esto lo detectamos y pusimos muchos esfuerzos en mejorarlo. Y ahora hemos demostrado en ensayos clínicos que los pacientes son capaces de ponerse y sacarse el dispositivo por su cuenta, con autonomía, y lo hacen en tan solo 7 minutos. Y esto es gracias pues, a distintos ajustes que lo que buscan es que sea el paciente capaz de ponerse todo lo que es el dispositivo, se enganche a sus piernas, a su cuerpo. Y lo hacen con tan solo una mano, porque tenemos que pensar que, claro, son personas que no tienen ese control del tronco, entonces con una mano se tienen que coger pues, a la silla y con la otra se van poniendo las diferentes partes del dispositivo, se lo enganchan a su cuerpo. O sea que dentro de lo que cabe te puedes valer por ti mismo, sí. Paciencia, sí. Te equipas y a moverte. Y a mí, viendo las imágenes de gente que está equipada y que se mueve, atletas sobre todo, incluso, que sabemos que en la mayoría de los casos, por desgracia, están paralizados de la cintura hacia abajo, da la sensación de que cansa, de que pesa. ¿Es así? Sí. O, bueno, sé que habéis conseguido aligerar mucho el material. Puedes contar también pues, de qué están hechos, si es uno de los grandes objetivos, pero solo hablaremos en un momento del futuro, qué es lo que queréis conseguir. Pero sobre todo, esas imágenes que creo que nuestra audiencia puede ver a veces y que da la sensación de que es pesado y difícil y que te da movilidad, pero te cuesta esa movilidad. Así es. Esto es algo que vimos también cuando entramos en este mundo, ¿no? Los dispositivos que habían, todos pesan unos 30 kilos. Y son dispositivos que, como hemos explicado, cuestan mucho de poner y sacar y además son muy, muy caros. Valen unos 130.000 euros cada una de estas unidades. Entonces, bueno, evidentemente, una persona de calle no puede comprárselo y utilizarlo en su día a día, ¿no? Y esto fue los problemas que detectamos y a partir de ahí pues empezamos a crear. Y ahora podemos decir que hemos conseguido un dispositivo que es capaz de hacer lo mismo que cualquiera de los dispositivos que están en el mercado, que pesa la mitad, pesa 16 kilos, y esto lo hemos conseguido pues, gracias al uso de materiales avanzados como la fibra de carbono y también a varias innovaciones que hemos hecho a nivel tecnológico, como por ejemplo unos motores que tenemos patentados, que son los que hacen toda la fuerza que la persona no tiene, hacen el papel de los músculos. Y después, pues también, cuando salga al mercado durante este año, va a ser mucho más económico, saldrá por la mitad. La idea es que salga al mercado por unos 60.000 euros. Y, como hemos explicado, da mucha más autonomía al paciente. Los usuarios de nuestro dispositivo se lo pueden poner por su cuenta y además se levantan por su cuenta y son capaces de volver a caminar también por su cuenta. Y entonces el terapeuta al final está ahí como haciendo supervisión de la rehabilitación, dando consejos para que lo puedan utilizar de una forma más óptima, pero no tiene que estar ahí haciendo todo ese esfuerzo que comentabas. O sea que, Alfons, 2 puntos fundamentales que son, sobre todo, aligerar ¿no? con esa fibra de carbono que has mencionado y quizá también haciendo que los motores pues, cada vez sean más eficientes y pesen menos también, porque al final todo se trata de aligerar el peso que lleva la persona encima, ¿no? ¿Cómo va a ser Able dentro de, vamos a poner, 10, 20 años? ¿Y cómo serán esos exoesqueletos del futuro? ¿Cuál es vuestra visión de futuro? Si puedes compartir algo sobre futuros desarrollos. Ya pensando un poco más allá, como los meteorólogos pensamos en el cambio climático en el año 2030, vosotros con vuestro producto.
Pues este dispositivo que tenemos actualmente es para uso clínico. Entonces, nuestros clientes van a ser los hospitales, centros de rehabilitación. Y aquí, claro, tiene que ser un dispositivo muy, muy versátil. Entonces, se tiene que adaptar a distintos tipos de lesión, lesiones completas, incompletas, lesiones con más afectación motora, menos, ¿no? El dispositivo tiene que ser muy, muy versátil. Pero ahora ya estamos trabajando en una segunda generación, una evolución de esta tecnología, para uso doméstico, para poderlo utilizar por dentro de casa, incluso para dar una vuelta por la calle, por el parque, ¿no? Y este es un dispositivo que va a utilizarse en un entorno mucho menos controlado que un hospital, y entonces tienes que superar varios retos, ¿no? ¿Cómo supero este escalón, ¿no? ¿Cómo soy capaz de caminar en un espacio cerrado? Hay muchos retos tecnológicos que estamos solventando y tenemos este proyecto ahora en marcha, en colaboración también con la UPC, con el objetivo de lanzarlo al mercado en 2025. Y sobre todo intentar abaratar, porque ya me has dicho que hay un 50% de descuento con el futuro inmediato, que ya es suficiente para un producto caro, pero imagínate que para dentro de 10 años tengamos un producto incluso más barato porque vas a llegar a más gente. ¿Tienes el dato de cuánta gente está ahora mismo moviéndose por el planeta con estos exoesqueletos, más o menos, para saber? Es que no tengo ni idea. ¿Con exoesqueletos nuestros? Bueno, con vuestros y en general. En general. Tengo el dato de cuántas personas, pero no cuántos utilizan. O sea, que utilicen el exoesqueleto en casa son muy poquitos que se lo han podido comprar. La mayoría lo utiliza en la clínica. Y, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos existen unas 10.000 clínicas de rehabilitación para hacernos una... Y deportistas, me imagino que cada vez más, ¿no? Claro, deportistas sí que hay, pero bueno, también lo que hablábamos, ahora mismo nadie se lo puede comprar, no ves gente aún por la calle, ¿no? Nuestro objetivo es ese, que algún día vayamos por la calle y podamos ver. Sí, como una persona que usa unas muletas, está utilizando nuestro exoesqueleto para moverse. Y creemos que con esta evolución de la tecnología, que cada vez podemos hacer más cosas y de una forma más económica, y también con el paso del hospital a casa, allí hay muchos retos, o sea, hay muchas cosas de las que podemos prescindir. Por ejemplo, en un hospital necesitamos que el aparato se ajuste a todas las dimensiones, se ajuste a tu talla, a la mía y a la de una persona mucho más bajita, por ejemplo, ¿no? Esto ya no necesitamos en casa, pueden haber unas tallas específicas de forma que será un exoesqueleto mucho más personalizado y esto nos permite optimizar costes, por otro lado. Claro. Bueno, Alfonso, yo no voy a hacer todas las preguntas hoy y además tenemos una sección en este programa que es muy divertida y es las preguntas de otras personas de nuestra audiencia que están interesadas en saber del tema que estamos tratando. O sea, que escucha atentamente porque las vamos a lanzar. Hola, Alfonso. ¿Es una tecnología cara? ¿Está al alcance de todos? Gracias. Pues lo que comentábamos, desafortunadamente no. Desafortunadamente todos los que están en el mercado valen más de 100.000 euros y actualmente solo los grandes hospitales especializados en rehabilitación pueden permitírselos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo como empresa es ese, que esas pequeñas clínicas, esos pequeños centros de rehabilitación también puedan ofrecer rehabilitación robótica, que ha demostrado ser más eficiente y más eficaz que la terapia convencional con terapia manual de un fisioterapeuta, ¿no? Siguiente pregunta. Hola, Alfonso. Mi papá está en silla de ruedas. ¿Es verdad que con ustedes se puede convertir en robot? Bueno, no es que se convierta en robot, pero gracias al robot, ¿no? Es como un amigo de tu papá y gracias al robot pues podrá ponerse de pie y podrá volver a caminar como lo hacía antes. Sí, la impresión yo entiendo la pregunta de este niño porque cuando ves a las personas con los exoesqueletos moviéndose por ahí, pues das esa sensación, ¿no? Claro. Pero sí. Nuestra idea, o sea, con nuestro exoesqueleto la idea es que sea mucho menos robot, ¿no? Que cada vez sea un movimiento mucho más natural y mucho más parecido al que su padre en ese caso, ¿no? Tiene andando. Vamos a otra pregunta. Hola, Alfon, ¿cuánto tiempo? Yo, Eva Moral, triatleta paralímpica, probé el exoesqueleto hace tiempo y la verdad es que la experiencia fue brutal. Me encantaría hacerte una pregunta. ¿Cómo ves el exoesqueleto dentro de 5 años? Pues bueno, hola Eva, te saludo desde aquí y te animo a volver a probar el dispositivo porque ya hace creo 1 año y medio que lo probaste.
y ha evolucionado muchísimo. Así que ese de 5 años es ahora y te animo a venir a probarlo porque ya verás que ha cambiado muchísimo. Y de aquí 5 años, pues yo de aquí 5 años sí que ya me imagino empezar a ver a algunas personas que se lo puedan permitir a tener uno de estos dispositivos para ir a dar una vuelta por fuera de casa. E incluso me imagino también un futuro donde sea la misma sanidad pública o las aseguradoras privadas quien pueda cubrir parte del coste de estos dispositivos. Porque al final es un ahorro en los costes para el sistema sanitario. Porque el hecho de quedarte en una silla de ruedas y no tener actividad física tiene muchos problemas de salud asociados a esa inactividad, ¿no? Entonces, desde aquí, pues animamos, ¿no?, a que cada vez pues, pueda venir más gente a probar nuestro dispositivo, a caminar con el exoesqueleto y si no, sí animar a todas esas personas que van en silla de ruedas de que al menos sigan poniéndose de pie, ¿no?, cada semana con unos bitutores o de alguna otra forma para no perder toda esa masa muscular y generar todas esas rigideces en las articulaciones, como comentábamos antes. Sí, yo creo que, o sea, para mí el escenario ideal, no sé el tiempo, ¿no?, 10, 20 años, sería ver a esas personas que se levantan por la mañana y que a la hora de vestirse, teniendo una movilidad reducida como la que hemos comentado, pues son capaces de ponerse su herramienta y salir a la calle y hacer una vida normal, ¿no? No como si fuera una cosa ciencia ficción, que creo que todavía parece ciencia ficción para muchos, ¿no? Pero hemos tratado unos temas increíbles, Alfons, muchísimas gracias. Antes de acabar, un par de cosas. Primero quería pedirte que sintetizaras, ¿no? ¿Cuáles son las claves, los puntos claves para realmente hacer lo que habéis hecho vosotros, ¿no?, para mejorar la movilidad de las personas en un entorno que todavía yo creo que es hostil para muchas personas, ¿no?, porque todavía es complicado llegar a ese punto? Pero ¿cuáles son esos puntos clave que tú podrías resumir de todo lo que hemos comentado en ese apartado? Pues yo me quedo con la palabra colaboración con todos estos pacientes y profesionales clínicos que nos han permitido evolucionar el producto. En total lo han probado más de 140 personas que han podido dar más de 250.000 pasos gracias al exoesqueleto. Y después también pues el colaborar con todos estos hospitales. Hemos podido hacer ensayos clínicos donde se ha demostrado que el dispositivo es eficaz y funciona, ¿no? Entonces, todo esto nos ha permitido llegar hasta aquí, en un punto donde estamos ahora con la aprobación regulatoria para poder sacar el dispositivo al mercado en verano de este año de 2023. Bueno, no te voy a dejar que te marches todavía porque tengo un último favor que pedirte. Esto lo llevamos haciendo ya en los otros episodios de Rumbo Cero y pido a cada invitado porque estamos construyendo nuestra ciudad del futuro, nuestra ciudad ideal, 100% sostenible, la Woven City de Toyota. Y a cada invitado le pido que me dé o me deje un elemento que él aportaría a esta ciudad. Por ejemplo, el primer invitado aportó la movilidad sostenible, que es fundamental. Nuestra segunda invitada, que hablaba del mundo textil, pues aportó sobre todo que quería un producto textil que tuviera durabilidad y calidad, para que no tuviéramos que fabricar tanta ropa. ¿Cuál sería tu elemento? Solo puedes añadir uno para esa ciudad sostenible, esa ciudad del futuro. Pues mi elemento es movilidad para todos. Y movilidad para todos significa pues, que todas estas personas que tienen una discapacidad puedan tener un exoesqueleto y lo puedan utilizar para salir del coche, para salir a dar una vuelta o para simplemente ponerse de pie cada día como hacían antes. Genial, me lo quedo. Muchas gracias, Alfons. Bueno, pues ya habéis oído, hoy hemos dado un paso de gigante con el tema de la movilidad, con los exoesqueletos, que Alfons nos ha aclarado cómo funcionan, cómo son, cómo pueden ser en un futuro. Un tema fundamental. Y esto es Rumbo Cero. Llegamos al final del programa hoy. Ya sabéis que tendremos más episodios con más invitados y temas muy interesantes que seguro que os van a gustar. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.